Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la última jornada de la Escuela de Verano del Comité Español de Automática. Hoy vamos a tener unas sesiones fundamentalmente prácticas en las que se van a poner de manifiesto, se van a poner en valor todas las técnicas y tecnologías que vimos ayer. En algún caso el ponente será el mismo que dio ayer la charla, digamos, más teórica, como es el caso de esta charla con la que comenzamos la jornada de hoy, y en otros casos pues serán otros ponentes de los laboratorios y grupos de investigación que intervinieron ayer. Sin más dilación, le doy la palabra al doctor Juan Víctores del Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos va a dar la charla de robótica inteligente mediante Reinforcement Learning. Cuando quieras, Juan. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mi nombre es Juan González Víctores. Soy investigador de la Universidad Carlos III de Madrid en el grupo de investigación Robotics Lab. Ok, y ayer os hablé de inteligencia artificial así a grandes líneas y hoy me voy a centrar en la parte de Reinforcement Learning, que es muy útil para la robótica porque, como os comenté, es la parte de toma de decisiones. La parte de percepción está muy bien para otros ámbitos, pero en la robótica es la parte de inteligencia artificial que más se parece al control, no más es realmente actuar. ¿Okay? El índice que voy a seguir es este. Empezaré de nuevo a situar lo que es el Reinforcement Learning dentro de la inteligencia artificial. Introduciré muchos conceptos principales de Reinforcement Learning. Tiene muchos conceptillos matemáticos que realmente después lo que son los algoritmos en código son muy reducidos. Pero primero hay que saberse un montón de conceptos para realmente poder operar con ellos. ¿Ok? Introduciré 3 ejemplos de algoritmos de Reinforcement Learning, porque hay un montón y incluso clasificar es un poco difícil, así que más bien pongo muchos parámetros con los que se pueden jugar y después 3 ejemplos específicos. Un repasito a dónde encaja esto en la robótica en un sistema completo y conclusiones en recursos amplié bastante lo que es la parte de software, todo para que podáis cacharrear. ¿Ok? Entonces, dentro de inteligencia artificial, os comenté ayer que está aquella que intenta solucionar toda la inteligencia o lo que es de aplicaciones específicas, que es la que funciona hoy en día. Dentro de esto tenemos métodos de optimización, tenemos los métodos más simbólicos, cognitivistas y los métodos más estadísticos, conexionistas, que más o menos podemos englobar en las técnicas modernas de hoy en día de Machine Learning. Técnicas que posiblemente hayan surgido en los 70 y se empezaron a aplicar más bien en robótica en los 90. ¿Ok? Teníamos varios paradigmas dentro de Machine Learning, que yo prefiero simplemente decir que son tipos de problemas, y hoy nos vamos a centrar en la parte de aprendizaje por refuerzo, que es la temática, y me voy a centrar en que es un problema de interacción entre el robot y en el entorno. O sea, no lo voy a ver tanto desde el punto de vista de datos, sino más conceptual y realmente decir lo que queremos es que el robot interactúe con el entorno. ¿Ok? Y esto es lo que nos imaginaríamos. El robot, este dibujito de Teo. Teo es nuestro robot humanoide de la Carlos III y este dibujito lo hizo Santi Morante, que es increíble. Y este robot interactúa a través de la acción con el entorno y recibe una observación del estado a través de sus sensores. Dentro de cómo se plantea el problema en Reinforcement Learning es un poco diferente, ¿vale? Es un poco más específico. Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, lo uso indistintamente. Tenemos el robot, actúa, bueno, de hecho, en Reinforcement Learning hablan mucho de la gente, que sería como la pequeña inteligencia que hay dentro del robot simulado o real, y ese es el que decide actuar. El robot actúa con el entorno. El entorno es una cosa un poco más grande,
No sé por qué está cerrado. Bueno, el entorno es una cosa un poco más grande porque devuelve más cosas. Devuelve como si fuese un poco más inteligente. No solo devuelve el estado, sino que le dice qué tal fue su última acción, por así decirlo, que es el refuerzo. Y también indica si ha terminado el episodio. Veremos qué es todo esto, pero es por centrarlo en que hay más elementos que lo que nos esperaríamos de la típica interacción. ¿Ok? Esto es un lazo y también podréis ver otros diagramas más esquemáticos matemáticos que dibujan esto realmente con todos sus elementos, acción, estado, refuerzo, etcétera, forman lo que es el sistema formal de un problema de un proceso de decisión de Markov. Y otras veces podréis ver lo mismo, ¿no? El robot es el lazo, pero los mismos elementos tal cual, ¿ok? Partimos de la acción, tenemos el estado y también nos viene ese refuerzo, ¿ok? Y también por ahí abajo vemos lo que es la cláusula esta de si ha acabado la tarea o no. ¿Okay? Lo podemos formular muy desde el punto de vista puntual de cada decisión instantánea. De hecho, esto puede ser muy largo plazista, o sea, cada decisión X tiempo, o cada milisegundo, puede ser muy, muy rápido. Igual milisegundos muy rápido, eso lo hacen los de control, pero 10-20 milisegundos lo podemos hacer en robótica. ¿Okay? Estamos tomando una sola observación y actuamos. Esto nos va a llevar a un nuevo estado con un refuerzo o otra acción diferente, un nuevo estado diferente, ¿no? Todo esto es un grafo, donde aquí sería el estado original. Vamos a ponerlo con el mismo color. ¿De qué parte? Y es toma de decisiones y realmente lo que buscamos es una ley de control. Y esto, pues, P, ley de control, policy, igual que en control, le pasamos el estado y nos da la opción. O sea, esto es lo que queremos modelar. Queremos crear esto tal que funcione muy bien, que sea muy bueno, que pasando el estado nos dé la acción buena. ¿Y cómo medimos cuál es esta acción buena? Esto lo medimos a través de alguna función de refuerzo. Tenemos distintos tipos de funciones de refuerzo que pueden servir para distintos tipos de tareas. ¿Okay? Hay unos supuestos. Esto de Markov es lo que os comenté ayer. Significa que realmente con estado estamos representando todo el presente y no hace falta ni siquiera tener en cuenta las observaciones previas para actuar. El paradigma de Markov Decision Process es aquel en donde además de esta hipótesis de Markov está el refuerzo, etcétera, todos estos elementos. Y por último, una idea es esa. Podemos jugar con modelar el estado directamente, la ley de control directamente o de forma indirecta a través de unas cosas que se llaman V o Q. Y veremos todo esto ahora mismo. ¿Okay? De hecho, no solo están esos parámetros. O sea, hay muchas técnicas para resolver el problema del reinforcement learning porque hay muchos parámetros con los que podemos jugar. Podemos jugar directamente a modelar lo que es nuestra ley de control o a jugar con estos parámetros que os contaré o a hacer estructuras híbridas, ¿okay? Arquitecturas que juegan tanto con la pi como con la v con la u. Después, cada uno de estos elementos los podemos modelar en formato tabla, que va a ser una cosa muy discreta, ¿no? Porque es cuando pasa esto, pasa lo otro. Cuando tengo este estado, hace esta acción. Muy discreto, entonces hay gente que critica Reinforcement Learning porque les parece algo muy discreto, pero porque solo conocen estas técnicas, ¿ok? A través de funciones sí que podemos hacer algo más continuo, ¿no? Si esto es el estado, entramos aquí y una función continua nos devuelve una acción que podría ser continua también, ¿no? Sería algo un poco más un problema de regresión. ¿Okay? Os comenté que se puede jugar y modelar con el refuerzo de distintas formas. Se puede trabajar con modelo o no, esto lo comentaré hacia el final. También comentaré
que hay el MDP, Markup Decision Process, es una simplificación de un problema más complejo, que es el parcialmente oculto, e incluso más técnicas como el on-policy, off-policy, que dejo para el final. ¿Okay? Todo esto es, ya os comenté, son los orígenes de la inteligencia artificial se pueden situar en los 70 posiblemente, y realmente en los 90 es cuando empezó a dar pequeños resultados ya informáticamente sobre sistemas resolubles, y ya lo que es con Deep Neural Networks y todo, pues 2015, a partir de ahí. ¿Okay? Hoy sí os pongo unos ejemplitos, ¿vale? Porque el señor Min en Nature, lo que publicó en 2015, ya utiliza Deep Learning para resolver esto en videojuegos, un montón de juegos de Atari, que además funciona bien porque tienen una función de refuerzo muy clara, que es la puntuación del videojuego. ¿Okay? Pero lo interesante es que el espacio de estados puede ser directamente los píxeles, los valores de los píxeles, o bueno, han hecho cosas como lo que es la representación de la memoria interna del PC. En el mismo año, pero un poquito después, John Schulman, a través de sus algoritmos, consiguió Deep Reinforcement Learning, que sería Reinforcement Learning resuelto a través de Deep Learning, en problemas de control clásicos. Y aquí vemos, pues esos modelos muy típicos de control clásico, el Mountain Car, etc. ¿Okay? Y también en 2015 empiezan a aparecer papers muy buenos, como por ejemplo Levin. Por situar esta gente también, vale, Min es de DeepMind, empresa que compró Google, muy buena, que están en Inglaterra, lo comenté ayer. Schulman es en esta época estaba con Berkeley, con Peter Avril, y son los que consiguieron control realmente más robótico. Y Levin también trabaja con Peter Avril en Berkeley, y esto fue colaboración con Google X, y son los que estaban ya con robots físicos. Levin y Cheslafin son los que tienen un montón realmente de robótica real, y esto funcionando, ¿ok? Igual son cosas así un poco tontas, o sea, básicas, ¿no? De simplemente estar un poco en movimiento random a ver qué pasa, pero es por donde se empieza. Y si tienes toda la replicabilidad a través de muchos sistemas robóticos, pues mucho mejor. ¿Ok? Introduzco conceptos de Reinforcement Learning. Algunos son clavados a los de teoría de control. La S, el ser estado. ¿Ok? En teoría de control esto se llama X, ¿vale? Es el estado donde estoy. La A es la acción. En teoría de control esto es la U y viene del ruso, ¿ok? La R es el refuerzo, y esto sí que en principio solo existe en Reinforcement Learning. Y después existen unas ecuaciones con sus variantes, que son las ecuaciones de Bellman, que sirven para describir los fundamentos y todas las demostraciones matemáticas, pero sí que no los voy a meter aquí, simplemente que sepáis que existen y tiramos para adelante con eso. Vale. Normalmente en Reinforcement Learning se deja de lado el entorno, se da por supuesto todo, pero os quiero contar un poco del modelado matemático del entorno, antes de empezar con toda la gente y sus algoritmos. ¿Ok? Hay una matriz súper importante que sería la de la dinámica, las transiciones. Y se puede modelar de forma determinista, una función en donde la idea es que esto es visto desde el punto de vista del entorno, ¿no? Esto pertenece al entorno y normalmente es desconocido, pero la idea es que es una especie de funcionalidad que cuando el mundo está en un estado y se actúa, un agente actúa de una determinada forma, el mundo es el que da el nuevo estado y el refuerzo y decir si ha acabado la tarea. ¿Ok? Esto es una cosa que pertenece al entorno. No lo conocemos por norma general.
Y a veces los autores en Reinforcement Learning juegan con esta representación determinista, pero el probabilístico es un poco más amplio, entonces es más como una probabilidad de que salga. Vamos a dejar estas marquitas, ¿no? Fuera, esto es lo que le entra, todo esto desde el punto de vista del entorno. Entonces, es la probabilidad de que salga a un estado nuevo, con un refuerzo nuevo y que haya terminado la tarea, dado que haya estado en un determinado estado cuando se le aplicaba determinada acción. ¿Okay? Esto es algo que se pasa por alto muchas veces. ¿Okay? Esto es fin. Si la tarea tiene fin, se dice que es una tarea episódica. Y eso es algo episódico que pertenece al entorno. Es una característica de la tarea en el entorno. Lo contrario sería una tarea infinita o continua. ¿Okay? Incluso muy probabilístico puede haber una distribución inicial de estados que es dónde está situado el original, el robot o el agente originalmente, y esto normalmente no es tan estadístico, normalmente está en un sitio, pero puede ser una distribución probabilística. ¿Okay? De nuevo, la P, la matriz de la dinámica del entorno, no lo conocemos, y si lo intentamos conocer, eso en Reinforcement Learning son los métodos model-based, en donde intentamos, en paralelo, intentar crear un modelo aparte del mundo, como nuestro mini simulador online, que refleje, que modele este entorno. Los model free son los que pasan de esto. ¿Ok? También del entorno, MDP es una simplificación de un problema más amplio en donde en el PO, Partially Observable, solo vemos lo que es una observación, no vemos el estado completo. Ayer puse el ejemplo de es como que jugamos al ajedrez y nos tapan una parte del tablero, se vuelve mucho más difícil, pero se parece mucho más a la vida real. ¿Ok? Ley de control. Vale, esto ya estaríamos adentrándonos a lo que es el agente. Y esto es nuestra meta última, diseñar una ley de control, hallar una ley de control que maximice una función de refuerzo. Okay, veamos esto aquí. Partimos de un estado y nuestra ley de control puede seleccionar una acción u otra. Y nos llevará a un estado con un refuerzo o otro. En realidad todo esto le da igual a la ley de control a efectos prácticos después. Lo que importa es seleccionar la acción que a largo plazo, medio plazo, maximice esta función de refuerzo. ¿Okay? Entonces, la ley de control va a olvidarse un poco del refuerzo, por lo menos ya hecho, ¿no? Entonces, aquí en esta ecuación determinista de lo que es nuestra ley de control, entra el estado y sale la acción. Podríamos de nuevo tener una ley de control probabilístico en donde, no, aquí entra el estado y sale la acción, o aquí, dado un estado, nos da la probabilidad. ¿Ok? Probabilístico, ojo, esto significa que podríamos tener una ley de control que sin depender de otras cosas, 40% de las veces haga una acción y 60% haga otra. ¿Ok? Así. Es estadístico, pero en el fondo también es bastante determinista. No hay ningún randomness fuera de estas dos actuaciones que le estamos indicando si fuese una distribución bimodal. Más cosas acerca de la ley de control. Podemos hacer precisamente este modelo explícito y esto ya es otro parámetro más aparte de determinista probabilístico. Podríamos hacer una tabla, ¿no? Y esto es el método tabular. Y aquí, pues, este sí que sería determinista porque es para este estado, esta acción. Para este estado, esta acción. Si fuese probabilístico, habría que ampliar la tabla para decir la probabilidad de cada acción. Después, si quisiéramos hacer una función, pues podríamos hacer una función. ¿Ok? Y de hecho, en esto se basan todas las aplicaciones solucionadas con Deep Learning. Y lo que os comenté es que Reinforcement Learning tiene otras herramientas como la Q o la V, y sí que voy a detallar qué son esta Q y la V por si las queremos utilizar.
¿Okay? Q es la Q-value y es un modelo aparte de la policy que dice cuán bueno es una acción determinada o cada acción para cada estado, ¿no? No es simplemente la acción, sino en ese estado específico. Es opcional, puede ser una tabla, puede ser una función. Y para que veáis cómo conecta esto y cómo no es lo mismo, primero, aquí está tabulado, simplemente, o en una función, pero dice simplemente qué acción es mejor para un estado. Una policy greedy, una ley de control que busca hacer siempre lo mejor, va a simplemente mirar esa tabla o esa función y va a escoger la mejor acción. ¿Vale? Y de hecho surgen otras ideas como algo que es semi-aleatorio. Epsilon en general es un número muy pequeño. Y la idea es que la mayor parte de las veces sí que sea greedy. Pero una pequeña porción, epsilon, hace algo random. Y esto promueve lo que es la exploración. No estamos ahí siempre con lo que creemos mejor, sino que probamos cosas nuevas. Okay, esto es exploration y esto en el fondo greedy se dice que es exploitation. Esto es un hiperparámetro. Hablaremos de hiperparámetros. Value es como un nivel más abajo, solo es referido al estado. Entonces, en este grafo, todo conectado de diferentes estados, está asignando un valor específicamente solo a ese estado. De nuevo, es opcional, puede ser una tabla o una función. Y expresarlo matemáticamente es un poco más difícil, pero una policy greedy sería la que decida esté comprobando qué estado de aquellos que son contiguos tiene mayor valor V y va a ir ahí. Entonces, hay muchos métodos para ajustar la V, para ajustar la Q. Tienen, de hecho, incluso su definición matemática en cuanto a expectation, en función del refuerzo, que es un poco más largo que lo que acabo de poner, pero prefiero que os quedéis con el concepto, que para eso están los libros. Vale. Hay otro parámetro más que no siempre aparece, es opcional, y cuando estamos decidiendo cuál es esta función del refuerzo a maximizar, en general es la expectation, pero aún así se puede hacer de muchas formas. Tenemos el descuento, entonces lo vemos en contexto mejor. El return sería todos los refuerzos ponderados según este discount. ¿Okay? Entonces, para una tarea episódica, de hecho, podríamos pasar del discount y simplemente sumar todos los refuerzos hacia el futuro. Pero para una tarea infinita, un continuing task, en realidad matemáticamente nos va a ser útil simplemente decir, oye, lo que vale más es al principio. De hecho, si ponemos que el discount es 0, todos estos términos se van y en 0 va a ser muy cortoplacista. Solo va a mirar el siguiente plazo. Y en cambio aquí, pues realmente está ponderando todos por igual. Corto, igual a largo plazo. Todos tienen la misma ponderación. Esto sería para un gamma igual a 1. ¿Okay? Vamos con ejemplos específicos de reinforcement learning. Vamos con 3. Voy a empezar por el más básico en el entorno más básico. Es lo que en reinforcement learning llaman el K-armed bandit. Tiene un nombre un poco raro, pero la idea es que no hay estado. Y esto es un poco clickbait, ¿vale? En verdad hay un estado, pero uno solo. Hay K acciones y cada uno, ¿no? K es una cantidad, cada uno proporciona un refuerzo determinado. Entonces tenemos ese estado, hacemos una acción y nos da un refuerzo, pero en realidad regresa al mismo estado.
Entonces es como si tuviésemos un brazo, una palanca, y nos da un refuerzo cada vez que le damos a esa palanca. Pero hay más brazos, más acciones, nos dan refuerzos, pero vuelven al mismo estado. ¿Okay? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y aquí os enseño un algoritmo relativamente intuitivo en donde, ya para empezar, como no hay estado, entre comillas, solo hay uno, no hay diferentes estados, a través de Q podemos decir que Q ya no depende del estado, porque solo hay uno, sino solo de la acción. Y aquí un algoritmo. A saco. Entonces, la idea sería simplemente que la Q, el valor de la acción, ponderase simplemente el refuerzo observado de haber seleccionado una determinada acción y simplemente entonces es un sumatorio y hacemos básicamente la media de las veces que hemos seleccionado esa acción. ¿Ok? No, igual matemáticamente es un poco raro, pero conceptualmente es la media del refuerzo que me ha dado esa acción. ¿Ok? Pongamos que hay unas cuantas acciones y estos son resultados del libro. Y ahora os comento. Vale, primero es del libro más famoso de aprendizaje por refuerzo, que está muy bien para todo lo que no sea deep, donde hay otros materiales. Y vemos esto. El de abajo es el greedy, el que simplemente va a lo que ha descubierto mejor. Aquí estamos metiendo un poco de epsilon, un poco de más random, y de hecho, a la larga, a base de introducir un poquito de random, consigue un poco, no demasiado, 10%, consigue mayor refuerzo de media o incluso, bueno, también bastante parecido, o escoger más porcentaje de veces la acción óptima. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de esto? Que el random es vía epsilon es práctico porque incrementa lo que es un poquito de exploración. Y hay un pero. Epsilon es un hiperparámetro. Y eso significa que lo tenemos que ajustar. Y en general, hoy en día, es ajustar a mano. Y eso es difícil y prueba y error y ver gráficas, muchas gráficas. Todas las gráficas que veáis en libros, intentad replicarlas, ¿ok? Porque van a haber muchos y cada tipo de gráfica os va a dar una visión diferente. Ok, vamos con nuestro segundo algoritmo del día, que es un algoritmo muy conocido entre la comunidad. Se llama Q-Learning y es esto. Algoritmo tal cual, pantallazo del mismo libro. Y lo que quiero que os fijéis es en esto. Es una línea. En realidad el algoritmo es una línea. Vamos a fijarnos en esa línea. Además que esto no es una función de un programa que por detrás haga un montón de cosas. Esto es una función algebraica lineal. Sumas, restas y multiplicaciones de valores. No tiene nada. ¿Okay? Nos fijamos y realmente está trabajando con una tabla de Qs, Q tabular, y simplemente está actualizando lo que es los valores de esta tabla en función de, digamos, pares, un poco similar a lo que habíamos visto en aprendizaje supervisado, pero bueno, también teniendo en cuenta el refuerzo, ¿no? Esto es importante. También aparece por aquí el discount que os hablé antes. Todo lo demás no es nuevo, salvo hay un hiperparámetro nuevo, learning rate, tasa de aprendizaje, es esto que estoy poniendo en un fucsia interesante. Esto nos debería llamar la atención, dar un poco de miedo, pero bueno, tiene ventajas. Hay proofs matemáticos de cómo esto puede converger, que esto le gusta mucho a la gente de control, o incluso lo que hace la comunidad de Reinforcement Learning muchas veces se cargan los criterios de convergencia y lo que prefieren es que aprenda más rápido. O sea, iría más en la línea de un control adaptativo. Podemos escoger esto, ¿ok? Tenemos elección.
Y otra cosa que me gusta mucho es eso, lo sencillo que es la ecuación. ¿Sí? Es esto es código real y os lo voy a pasar. Entonces, el algoritmo en una línea. Guay. Aquí lancé un programilla que tiene música por este lado por lo menos, de un algoritmo. A ver, esto es específicamente de nuestra clase de simuladores, ahí está explorando y ya cuando ha decidido que ya ha entrenado la tabla, simplemente ejecuta de una forma greedy. ¿Okay? ¿Por qué pongo este vídeo? Porque realmente esta clase ni siquiera iba de eso, iba de simuladores y teníamos un simulador y yo copié y pegué literalmente esta línea de un blog y funcionó maravillosamente. Entonces, Reinforcement Learning, por lo menos para esto, que es lo que llaman un word world, no es simplemente hay 4 acciones posibles. Vamos a poner colorines que se vean. Hay 4 movimientos posibles. El espacio está discretizado de una forma bastante poca. Bueno, la resolución es tamaño píxel relativamente grande, ¿no? 1, 2, 3. Llegamos en no muchos saltos. Esto se puede resolver a través de algoritmos de planificación o se puede resolver a través de algoritmos de Reinforcement Learning. ¿Okay? Aquí, de hecho, si os fijáis, como el entorno está un poco mal hecho por mí, esto lo hice yo, aunque el vídeo es de otro chico, está atravesando la pared, ¿vale? Esto, si lo hacéis con un robot real, pues significa que se está muriendo, pero además destrozándose. Por eso los simuladores son útiles, sobre todo en Reinforcement Learning. ¿Ok? No os quiero dejar con la miel en los labios de decir existe un Deep Reinforcement Learning y no comentaros cómo funciona, porque a mí me costó bastante ver cómo conecta, porque no hay mucha gente que lo explica muy bien. Vale, la idea sí es, vale, tengo este setup, en realidad puedo ver el estado como un input y la acción como un output de mi controlador. Pero tiene un poco más de chicha, ¿vale? Sí que en Deep Reinforcement Learning se suele poner que la entrada es el estado, ¿vale? Incluso puede ser la observación en uno parcialmente observable. Y la salida realmente conecta con cualquiera de los 3 elementos que hemos visto. Puede ser la policy, o puede ser el valor, o puede ser el valor de la acción en el estado. Y de ahí ya sacamos la policy, que podría ser esta determinista o podría ser una probabilística. Pero quiero ir un poco más allá, no solo decir que esto es, metes la red neuronal y ya está, porque además esto tal cual no funcionaría. Hay demostraciones teóricas que esto sería una especie de aprendizaje supervisado, donde solo estás diciendo, para este estado haz tal cosa, y lo podrías hacer a través de demostraciones, pero no va a funcionar para el caso genérico porque no está guiado, se va a ir desviando un poco. Hay que meter, además, o sea, si ya costó llegar a esto, además hay que meter lo que es el refuerzo. ¿Y cómo entra esto? Aquí lo pongo en plan genérico, que de alguna forma hay que conseguir orientar esto con el refuerzo, pero aquí ya estoy tirando de algoritmos, de cosillas bastante avanzadas que a mí por lo menos me cuestan. Entonces, primero, la red neuronal está con esta notación probabilística. Una cosa que no os comenté de Deep Learning es que todos los pesos de la red neuronal normalmente se engloban bajo un tensor o una matriz de matrices llamado θ. Ok, esto es simplemente Deep Neural Network. Alguien tiene el micrófono por ahí encendido. Es θ. Entonces nuestra policy solemos decir que está en función de θ, nuestra ley de control. Y
si quisiéramos hacer simplemente aprendizaje por demostración, estado-acción, pues esto sería lo que estaríamos haciendo. Esto cuando estamos con el ejemplo de gatitos, en el fondo es lo que estábamos haciendo. Puesto en otro formato, este nabla es el gradiente, esto es el coste, ¿ok? Pero porque está un poco orientado ya ese gradiente a hacer ese ajuste de parámetros a través de gradient descent. Pero lo que quiero que os fijéis es, ya no es, en esta transparencia ya no estoy en lo genérico, quiero maximizar el refuerzo, sino que veáis cómo tuneamos lo que sería el gradiente del coste de estos parámetros θ para que sí funcione con Reinforcement Learning, porque de verdad estamos metiendo la información del refuerzo. Tac. Y esto está sacado directamente de un curso 2020 de Sergi Lavins, que hacía cosas con robots reales y sigue haciéndolo. Y hay un proof matemático para decir que esto sí funciona, o por lo menos es equivalente y no está metido al tuntún, pero conceptualmente vemos que al final esto lo que son nuestros, como por ejemplo, pares de muestras, y en realidad estamos cogiendo nuestros pares de muestras y dándoles un cierto peso, ponderando lo que es la bondad de ese par, qué tan bien hecho estaba hecho esa acción dado ese estado a través del refuerzo asociado a ese par, ¿no? Ya no es un par, sino es un pequeño trío. ¿Okay? Hay más cosas que se pueden hacer dentro de Reinforcement Learning que dejé para aquí, para ya dejar todo eso atrás. Normalmente estaríamos pensando en On Policy, en donde la gente va mejorando, pero hay todo un campo que me parece súper interesante, que es Off Policy, en donde simplemente a través de la observación o ir viendo cómo interactúa otro agente, nuestro agente que no está actuando puede ir mejorando sus parámetros. Tiene un pequeño truco, ¿vale? El otro es pongamos que mu y nosotros somos pi y tenemos más o menos una idea del cociente de cuánto hay de coincidencia entre nuestro controlador y el que está actuando realmente. Ok, esta técnica sería a grandes rasgos important sampling. Muy, muy a grandes rasgos. Okay, más posibilidades, hemos hablado de model-based, hemos hablado de también todo lo que es, os comenté que existe pi, ¿no? Lo que es la policy, y por otro lado está V y Q, pues existen modelos híbridos, ¿ok? Donde tenemos ambos modelos a la vez, ya no solo que la Q, no, que la pi es indirectamente la Q, sino que existen, coexisten. Entonces, de forma genérica, son los Generalized Policy Iteration. Sí que no nombré muchos algoritmos porque todos tienen unos nombres que se parecen mucho y no son demasiado intuitivos de lo que realmente están haciendo, desde mi punto de vista. ¿Ok? Aquí ambas, la pi y la v, están convergiendo hacia asterisco, suele referirse al óptimo. Y hay métodos modernos basados en este mismo concepto, que son los Actor Critic, en donde hasta pueden haber 3 redes o muchas condiciones o un softmax o lo que sea, donde también más o menos el concepto es el mismo. Tenemos lo que es la policy, la ley de control, y la value. ¿Ok? Policy que depende del estado y value que depende del estado. ¿Ok? Y aquí tenemos el refuerzo, la acción, el estado. En el fondo es un mix, pero nada nuevo. Vale, cosas que no os he hablado ni os voy a hablar. Inverse Reinforcement Learning sería todo lo que es la ciencia de hallar la función de refuerzo. ¿Ok? Hasta ahora nos ha venido siendo dado del entorno.
pero puede estar mal hecho. Entonces, el hallar esto automáticamente es mucho mejor, sobre todo si tenemos demostraciones de usuarios en robótica. Es muy guay porque en realidad estamos buscando cómo generalizar acciones. Estamos viendo demostraciones, intentando sacar la intencionalidad, porque al final el refuerzo refleja el objetivo final de una acción. Y una vez que tengamos esa función de refuerzo, en realidad vemos que el reinforcement learning suele servir bastante bien, sobre todo con la parte deep, pero sí tiene esta fuerte dependencia. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, el primer paper es del señor Ng más el señor Peter Beal. Y esto, el primero era del 2004, Apprentices Learning. Ok, me perdonáis la ortografía y la caligrafía del directo. Ok, después, Meta-Learning es algo completamente diferente. Habíamos hablado un poco de costes, ¿no? Aparecía por ahí lo que era la J esta de costes muy hacia el final con lo de Deep Learning. Y resulta que va haciendo pasitos de Gradient Descent. Y a través de Meta-Learning, en realidad, de distintas tareas, ve qué tal funciona ese Gradient Descent y intenta generalizar simplemente con miras a aprender más rápido, a base de hacer algo un poco intermedio. Ok, estos son conceptos que existen fuera de Reinforcement Learning, pero que autores como Czeslaw Finn, ¿no? Que es otra grande que ha estado trabajando con Nabil y con Servil Lavin, tiene mucho de Berkeley. Toda esta gente es mucha gente de Berkeley, aunque después, pues Ng es el fundador de Coursera. Czeslaw Finn es maravillosa y trabaja mucho en Meta-Learning. Ok, y más allá de esto, pues todo lo que es búsqueda de arquitecturas, búsqueda de modelos automática, modelos de NN, pues está muy bien, pero al final requiere mucho cómputo. Y podría seguir y seguir y seguir porque cada día hay un paper nuevo donde está mezclando esto con autoencoders o lo que sea. Vale, no me voy a detener en el rol del aprendizaje por refuerzo en la robótica porque todo esto lo comenté ayer. Entonces voy a aprovechar los minutillos que me quedan para ir a la parte más práctica. ¿Ok? Y vamos a la parte más práctica. Software. OpenIGIN es una pequeña, muy pequeña librería Python. En general. ¿Ok? OpenAI es una empresa de Elon Musk, que hasta ahora no habíamos hablado de OpenAI. Y esto es de lo mejor que han hecho, porque por un lado es una API y por otro lado ofrece un conjunto de simuladores. Entonces es como tener en un montón de simuladores, todos están formalizados como un MDP. Esto significa que podemos hacer nuestra acción, nos devuelve el estado, nos devuelve el estado, nos devuelve el refuerzo y nos dice si ha terminado e incluso nos da un poco más de información a veces. Entonces, al final es como un montón de simuladores dentro de una misma API. Y es tan tonto como esto, ¿ok? Import team, creamos un entorno, esto es como cargar un simulador, resetearlo, ponerlo a cero, si está un poco mal hecho el simulador, pues es buena idea. Lo podemos pintar por pantalla, lo que sea la representación que el desarrollador del entorno quiera hacer. Y esto es lo más importante, podemos simplemente actuar. Se actúa a través de step. Entonces, cuando hacemos lo que es el make, pues el cat pull table, creo que es este, ¿vale? No estoy seguro.
Pero bueno, la idea es que como si de polimorfismo se tratase, simplemente cambiando un string nos carga un simulador, o si esto fuese otra cosa, pues hay una cosa que llaman araña, aunque a mí no me parece muy una araña, creo que es una araña. Pues este otro va a cargar esta otra cosa. Sí, creo que esto es araña. Ah, no, este lo llaman hormiga. Que tiene una terminología también interesante. Vale. Ahí simplemente hemos actuado, tampoco es demasiado interesante. Lo interesante es todo el MDP. Y aquí esto es interesante. Es el MDP completo. Actuamos y nos devuelve el estado nuevo, el refuerzo, si ha acabado y alguna información adicional que no solemos emplear porque en realidad nosotros actuamos en base al estado y al refuerzo. Crear entornos es relativamente difícil o no está muy documentado, porque vais a la documentación en la página principal de OpenIGIM, está puesto, nosotros ponemos los entornos, vosotros hacéis los algoritmos. Entonces, por lo menos en su día yo quería hacer un entorno muy sencillo, esto que habéis visto de la asignatura de simuladores, y no fue fácil. Pero bueno, la idea es que si vamos a crear un entorno, tenemos que crear lo que es el comportamiento de step, ¿no? Y realmente lo que tendremos que hacer es diseñar la dinámica de este entorno que en el fondo se lo ocultamos a lo que es el controlador de la gente. ¿Okay? ¿Veis? Tenéis aquí el interior de un entorno, este Initial State Distribution, y aquí, súper importante también, la matriz de transiciones. ¿Okay? Que sería esto. ¿Okay? Al final de esto lo más importante está aquí. Hay un montón de entornos que son los que llaman gyms. Yo recogía un listado de gyms que iba encontrando por el mundo. Este repositorio es mío, pero sí que últimamente ellos ya por fin en la parte en su web oficial van ya incorporando lo que son entornos porque hay muchos, ¿vale? Tampoco voy a ir a la web por no liar, pero estos, por ejemplo, están agrupados por grupos, ¿vale? Hay clase control. Esto antiguamente estaba hecho en Mujico, que no me acuerdo cómo se escribe, pero hoy en día ya lo han migrado a lo que es PyBullet. De hecho, hubo por ahí una cosa intermedia que llamaron RoboSchool y esto está obsoleto completamente. Entonces, PyBullet, si queréis esto, ¿vale? Mujico estaba bien, pero era con licencia de pago, pues PyBullet. Podréis usar PyBullet directamente, pero lo bonito es utilizarlo a través de esta misma API. Y cosa súper importante es que hay un montón de algoritmos controladores hechos y este repositorio de aquí abajo recopila un montón de ellos. De hecho dicen estables porque es como que cogen la mejor versión, la mejor implementación de ese algoritmo y lo meten. Vale. Los recursos son los de ayer, os repito, esto es bueno verlo porque es Deep Learning, esto es bueno verlo porque es Reinforcement Learning, y esto es bueno porque es muy difícil, pero es lo que de verdad funciona, Deep Reinforcement Learning. Aquí está lo que es el máster de robótica, el proyecto del que no hablé, que sería para resolverlo a través de formas que no son Deep Reinforcement Learning, sino a través de Algebraic Machine Learning, que es mucho más amplio en principio. Y después eso, este repositorio es un cajón desastre donde voy metiendo cosillas de Deep Learning, de Reinforcement Learning, ok.
no sé, en mi organización como tal, mi cuenta de usuario de GitHub tengo mucho, igual que de vez en cuando en Twitter también pongo cosas que me parecen relevantes y que puede que ni siquiera quepan en una publicación. ¿Ok? Lo último que os voy a pasar es por el chat. Subí muy apuradamente y un poco modificado lo que es el guión y el código de esta práctica de simuladores. ¿Ok? Quité cosas de lo que era puntuación y quité cosas que eran de máster y os lo paso por aquí por el chat en cuanto aparezca. Ok, de momento está ahí. Este repositorio es también un pequeño cajón desastre que iré reorganizando. Entonces, aquí es donde puse el pequeño guión, ¿no? En donde nos instalamos OpenAI y creamos, y lo más importante sería el entorno que hice, que lee de un fichero CSV, simplemente como un pequeño Excel, en donde dice un mapa de ocupación y el que más os interesa. No subáis tips a GitHub, no hagáis como yo hoy. Y lo que más me interesa es internamente dentro de ese zip es donde tiene el ejemplito de reinforcement learning. Entonces es un poco complicado de instalar, a ver si alguien de verdad se pone, pues está el guión, está el zip, y si no, pues nos vamos escribiendo lo que sea, ¿ok? Tardaré muchísimo en contestar si de repente me contestan 200 personas o si no, poco a poco. Vale, ok, y nada más, muchas gracias a toda la gente conectada y a toda la organización. Vale, pues muchas gracias y entonces haremos ya como bueno, si hay tiempo para alguna pregunta más, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita o algo, si no lo que haríamos es pasar al siguiente taller. Voy a plantear una pregunta un poco genérica que creo que vendría bien para la audiencia y creo que la respuesta sería muy interesante dado el grado de expertise que tiene nuestro conferenciante. Cuando hablamos de técnicas y paradigmas de inteligencia artificial y un poco lo que sería compendiar todo eso imbuido en lo que podía ser en un robot para colaborar o rivalizar con la expertise humana, ¿cómo ves? Porque claro, estamos hablando por ejemplo, técnicas que se me ocurren, pues no sé, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, la lógica borrosa, la computación evolutiva, la visión artificial, el reconocimiento y procesamiento del lenguaje, es decir, son tantas cosas. ¿Cómo ves eso imbuido en un robot? ¿Cómo se puede articular todo eso? ¿O hay técnicas que sí o técnicas que no? ¿Tú cómo lo ves, Juan? A ver, hay técnicas que sí y técnicas que no. Hay problemas más sencillos, más difíciles. O sea, a ver, primero, en lo que es un sistema robótico, durante mucho tiempo vamos a tener sistemas híbridos en donde tengamos el alto nivel va a ser una máquina, estamos muy tonta, lo más segura. Entonces eso va a ser conocimiento experto y de inteligencia no va a tener nada. Después, hay una aplicación de dificultad intermedia, pero la ventaja que se tiene es que hay muchos datos, que es la visión 2D. Visión 2D en teoría es bastante difícil, pero como ha habido un montón de gente etiquetando fotos, pues de repente hay un montón de datos y se soluciona muy bien. Después hay problemas muy difíciles y que no hay suficientes datos, en mi opinión, que sería, por ejemplo, el clima, ¿no? El clima es un problema hiper complejo y solo hay datos fiables de los últimos 50 años. Entonces, de repente decir, esto es la causa de no sé qué, a mí me resulta muy difícil y por eso creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se intenta actuar, porque no se saben las consecuencias, porque no es fácil de modelar. ¿Ok? Entonces, lo que es el comportamiento de interacción robot-humano desde el punto de vista social, yo de verdad creo que lo mejor es mantenerse con
casi un sistema experto. O sea, yo soy totalmente partidario de un sistema híbrido, en el alto nivel un sistema experto, en donde un humano ha programado si el humano hace esto es que quiere esto. Después, a nivel intermedio, tenemos todo lo que es la planificación y control de bajo nivel de los motores. Un Payday funciona maravillosamente. Otro tipo de controlador, MPC o fraccionario, pues igual lo hace un poco mejor, pero porque achaca estas no linealidades. Y lo de Deep Learning y todo esto, pues funciona para lo que funciona y así vivimos felices. Si en algún punto realmente se llega a un end-to-end, en un domicilio sí tiene ciertas ventajas en que puedes guardar todo el histórico de qué le ha enseñado el humano al robot. Entonces, versus un perro, ¿no? En donde si es agresivo porque le han entrenado así, tú no lo sabes. Aquí tú sabes si el humano ha entrenado al robot para hacer determinadas cosas. De todas formas, eso, yo soy más partidario de un sistema híbrido en donde a alto nivel sepamos perfectamente quién lo ha diseñado y cómo. Muchas gracias. Hay un par de preguntas aquí en el chat que me gustaría hacerte. Cristian Tutibén pregunta que, bueno, aparte de darte las felicitaciones por la magnífica presentación, pregunta que en qué tema de investigación principal estás usando RL actualmente. Vale, Reinforcement Learning sobre todo, bueno, a ver, realmente dos líneas, ¿no? A ver, el hecho de modelar acciones como redes neuronales es Deep Reinforcement Learning y lo utilizo en mis dos líneas fundamentales. Uno que es el más cognitivo, todo lo Extinctive con Raúl Fernández, que presenta la tesis la semana que viene, tenemos la acción modelada como una red neuronal, ¿no? Es end-to-end, tareas específicas, sencillas, y hacemos tile transfer. Entonces, ya para empezar está entrenado a través de Inverse Reinforcement Learning, a través de demostraciones. Entonces, es simplemente un comportamiento, ¿no? Como puede ser dibujar, y a través de Style Transfer se modifica la red para transmitirle emociones a eso. Son cosas que hacemos un poco por pasión y hobby. A ver, es nuestro trabajo, pero es curiosidad científica. Después, en aplicaciones más prácticas, lo estamos haciendo con textiles, operaciones de lo de planchar, no tanto, pero lo de doblar, tenemos bastantes avances en donde en realidad hacer una acción por Deep Reinforcement Learning, una acción específica se puede hacer, pero estamos complicando el problema a través de meter objetos deformables como textiles. Entonces, estamos haciendo lo de doblar ropa con Deep Reinforcement Learning. Muy bien, una última pregunta, por favor, Juan. Gerardo Díaz nos transmite la pregunta siguiente, leo textualmente. ¿Podríamos decir que al menos conceptualmente el Inverse Reinforcement Learning es similar a Backpropagation? A ver, Inverse Reinforcement Learning es un concepto genérico y se puede hacer de muchas formas. Una forma que se suele hacer, o que es en este paper, en realidad haces una especie de feature selection, entonces tú escoges unas features, en realidad es esto. Más bien, simplemente escoges unas ciertas features del entorno y haces una pequeña red neuronal que modela tu refuerzo y vas ajustando los pesos de esa red neuronal y lo puedes hacer a través de backpropagation. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, y pasamos